Buenas noches, estimado doctor. Nosotros somos el grupo que va a exponer esta noche acerca de la presentación de un informe bibliográfico de la inclusión educativa y la atención a la diversidad. Tenemos, para hablar acerca de los contenidos en sí, tenemos la introducción, objetivos y metodología, marco teórico y las conclusiones. Dentro de una pequeña introducción que tenemos aquí, cada día se habla de los cambios que están ocurriendo dentro de la educación. Uno de ellos es la atención a la diversidad, la cual comprende el conjunto de actuaciones educativas dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del estudiante, con la única finalidad de facilitar la adquisición de las competencias claves y logros de los objetivos generales de cada etapa. Las respuestas educativas para atender a la diversidad del alumnado se componen de medidas y recursos generales y específicos. Dentro de estas tenemos que las medidas y recursos generales tienen como finalidad la promoción del aprendizaje y el éxito escolar de todo el alumno, incluyendo, entre otras, las educaciones de la programación didáctica, la integración de materias y de ámbitos, los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de los grupos o de las ofertas de materias específicas, los programas de refuerzo y recuperación y los programas de enriquecimiento. En los objetivos tenemos el objetivo general: investigar datos relevantes sobre la atención a la diversidad, recalcando lo más importante para obtener información clave para nuestro futuro desempeño como psicopedagogos. En los objetivos específicos, recabar información valiosa y con veracidad sobre lo que consideramos más relevante de la atención a la diversidad. Elaborar un informe con toda la información recolectada, destacando conclusiones propias del tema a tratar. Y elaborar un video exponiendo al presente informe. En la metodología. El presente informe lo realicé con una metodología cualitativa, realizamos, de carácter descriptivo y explicativo, en la cual trató de recalcar lo más relevante de la atención a la diversidad, para atender su importancia y principios que son trascendentales para nuestra carrera. Para la elaboración del informe nos regimos a 3 fases elementales, las cuales son: fase 1, iniciar con la investigación, plantear el tema, introducción, objetivos, metodología y bibliografía. Fase 2, continuar con el desarrollo de la investigación, redacción del marco teórico. Y fase 3, finalizar la investigación. En sí, elaborar el informe de investigación que incluya los siguientes elementos: carátula, índice de contenidos, tema, introducción, metodología, discusión bibliográfica, conclusiones y bibliografía. A partir del informe de investigación, se elabora una presentación y grabar el video. En la fase 4, evaluación y acreditación del trabajo práctico por aporte del docente. Marco teórico y discusión bibliográfica. Empezaremos hablando sobre un docente inclusivo, que es la clave para dar lugar a una atención a la diversidad. El maestro tiene que ser inclusivo para tener en un aula inclusiva, pero no solo de palabra o teóricamente hablando, sino con acciones que involucren a su educado en el respeto, la sensibilización, la empatía, el aprendizaje y la enseñanza colaborativa, promoviendo un trabajo global e integrado. Acciones como la anticipación nos proporcionan la habilidad para la creación de recursos, la organización del espacio y del tiempo, el diseño de la actividad y la coordinación de las piezas en un todo irrepetible, plural y coherente. En la naturalidad e improvisación nos permite realizar los cambios oportunos y flexibilizar nuestra expectativa de modo que emerjan soluciones o se introduzcan rectificaciones en aras de mejorar la acción. La evaluación nos suministra la información necesaria para atenuar el efecto de los errores y reforzamos en las estrategias, habilidades y actitudes adecuadas en futuras previsiones y actuaciones, tomando en cuenta que si hablamos de inclusión se debe previsualizar que las evaluaciones no serán iguales en todos los casos. Si hablamos de los términos en que está presentado el diseño curricular base, otorga grandes posibilidades de adaptación y contextualización al profesorado. La generalidad, apertura y amplitud con que está definido no construyen nuestras posibilidades de actuación en cuanto al grado de formulación conceptual. Generalidad, las posibilidades de diversificación, que es la apertura, y la población que abarca, que es la amplitud. Son considerablemente amplias y abiertas en nuestro actual marco. Este punto es importante para posibles adecuaciones con el fin de dar origen a una verdadera atención a la diversidad. Ahora, hablando en la atención a la diversidad como norma, diríamos que encontramos referencias a la dificultad de tratar a todas las personas por igual. Aristóteles atribuía las diferencias humanas a la experiencia. El ser humano es una tablilla de cera que la vida se encarga de grabar. Somos pues diferentes porque nuestras experiencias son diferentes. Si estas fuesen similares, nos pareceríamos en gran medida.
Entre las actuaciones o vías que se plantean para el tratamiento de la diversidad podemos encontrar las siguientes, que se emplean metodologías didácticas diferentes que se adecúan a los distintos grados de capacidad previos, a los diferentes niveles de autonomía y responsabilidad de los alumnos y a las dificultades o superlogros detectados en procesos de aprendizaje anteriores. También se adaptarán las actividades a las motivaciones y necesidades del alumnado, planteando aquellas un nivel situado entre lo que ya saben hacer autónomamente y lo que son capaces de hacer con la ayuda o guía del profesor o sus compañeros. También las actividades prácticas grupales, propuestas que se desarrollarán en grupos heterogéneos, prestando atención al reparto de tareas y aún así una asignación de funciones flexibles. También se respetarán los ritmos de aprendizaje de los alumnos en función de sus intereses, motivaciones y capacidades. En las actividades de recuperación programadas para los alumnos con más dificultades de aprendizaje, se definirán de manera clara los conceptos que les cuesta trabajo comprender. Se plantearán esas actividades teniendo presente los niveles mínimos que habrán de alcanzar los alumnos. También se plantearán actividades de ampliación para los alumnos que puedan ampliar el proceso de aprendizaje. Se mejora el hábito de estudio y la responsabilidad, fomentar también las relaciones sociales y la integración de los alumnos de grupo. A nivel mundial se han establecido acuerdos o compromisos para que los países asuman responsabilidades a favor de una educación para todos. Citamos entre ellos lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948, en el artículo 26, reconoce que todas las personas tienen derecho a la educación. Desde ese momento se recorre un largo camino y se han hecho grandes esfuerzos para alcanzar este objetivo. El informe Warnock, elaborado por Mary Warnock para Inglaterra, Escocia y Gales, que se publicó en 1978, tiene un valor porque determina la educación es un bien al que todos tienen derecho, que los fines son los mismos, que aquellas necesidades educativas son comunes a todos los estudiantes. Asimismo, la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, efectuada en Compiègne, Tailandia, en 1990, el cual destacamos que la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje señalan una educación como derecho fundamental de todos los hombres y mujeres de todas las edades del mundo. En 1992, la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el 3 de diciembre de cada año Día Internacional de los Impedidos y hacen hincapié una vez más en la importancia de la integración plena de las discapacidades en la sociedad. En el Foro Mundial de Educación para Todos, Dakar 2000, se reafirma la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, en Yontin 1990, respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes y adultos en su condición de seres humanos tienen derecho a beneficiarse de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje en la aceptación más noble y más plena del término. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo constituyen un tratado internacional en el que se recogen los derechos de las personas con discapacidad y las obligaciones de los estados, partes que mediante la ratificación de la Convención se prometen promover y proteger y asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos en las personas con discapacidad. En el Ecuador, en el 2006, mediante consulta aprobó el Plan Decenal de Educación con más del 66% de votación. Las 8 políticas del Plan Decenal tienen un enfoque inclusivo que garantiza el derecho de educación de todas las personas con discapacidad. Además, tenemos que en el 2011 se aprobó la Ley Orgánica de Educación Intercultural, en la cual se hace efectivo el derecho a la educación que tienen las personas con discapacidad, garantizando la inclusión de estas a los establecimientos educativos dentro del marco del buen vivir, la interculturalidad, la plurinacionalidad, basada en la relación de todos los actores sociales y comunidad educativa. Además, tenemos que para alcanzar la calidad educativa, un criterio clave es la equidad, es decir, que la educación inclusiva y especial tiene que ser que dé oportunidades, posibilidades reales para el acceso de todas las personas a los servicios educativos. En los últimos años, en la LOE establece la atención a la diversidad como un principio fundamental que debe regir toda enseñanza básica como objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. Después de todo lo mencionado, daremos paso a las conclusiones a las que hemos podido llegar después de este trabajo investigativo. Primera conclusión sería que la atención a la diversidad es un principio que debe regir toda la enseñanza básica para proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus características y necesidades. El sistema educativo debe procurar medidas flexibles que se adecúen a las diferencias individuales y ritmos de maduración de cada estudiante. El plan de atención a la diversidad consiste en un conjunto de medidas, estrategias, metodologías, actividades y recursos que los maestros y especialistas de un centro educativo emplean para garantizar el óptimo rendimiento y aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. Entre las medidas que se pueden adoptar figuran los agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios,
los desdoblamientos de grupo, la integración de materias en ámbitos y otros programas de tratamiento personalizado para el alumno con necesidad específica de apoyo educativo. Eso sería toda nuestra exposición, doctor, nuestra bibliografía. Muchas gracias.